Acabo de leer un artículo en el diario Granma escrito por una emigrada cubana y no puedo disimular el insulto que me ha dado, tal sarta de ofensas y disparates. Esta señora nos ha llamado resentidos, infantiles y cobardes a los emigrados y exiliados y se supone que es un artículo para calmar los ánimos de los emigrantes que simplemente llevamos más de 60 años, otros antes que yo, exigiendo nuestros derechos como cubanos. Esta señora dice confiar en su gobierno, que no es el nuestro, para resolver las situaciones que nos incomodan a los emigrantes. A esta confiada señora le digo que es precisamente su gobierno el que nos despojó de todos los derechos por abandonar nuestro país. No han sido los gobiernos de España o de Estados Unidos o de México donde ella radica. No, el gobierno cubano desde el primer día eligió y decidió pisotear los derechos de todos los que osamos irnos a vivir lejos de su miseria y tiranía, o quizás ella se fue a México porque le gustan los tacos y los mariachis. Que algunas cosas han mejorado es indiscutible, pero son nimiedades con respecto a lo que aún nos adeuda el gobierno de la isla. Haciendo un recuento, se ha eliminado, por ejemplo, el permiso de salida, el pago de las prórrogas de estancia en el exterior y se extendió a 2 años el periodo tras el cual nos despojan de todos nuestros derechos como cubanos. Qué poco, ¿eh? Qué triste. El permiso de salida convertía al gobierno cubano en un carcelero de nuestro pueblo. Era inaudito que un ciudadano tuviera que pedir permiso para salir de su país. Esto, señora, es un derecho humano, respetado por la inmensa mayoría de los países del mundo. Su eliminación fue más pragmática que genuina. Existe un rechazo mundial por esa práctica oprobiosa y en la realidad aún el gobierno puede ejercer control sobre aquellos que le interesa mantener en la isla prisión. Por ejemplo, puede preguntarle a Lidier Hernández, quien sufrió en la isla durante meses por la negativa del régimen a dejarlo regresar a Uruguay. Por esta situación perdió su empleo y se afectó profundamente su vida. También puede preguntarle a Iliana Hernández, ella se encuentra regulada, palabra utilizada por aquellas personas que tienen prohibido salir del país. En ambos casos por mostrarse opuestos al gobierno en que usted dice confiar. La señora también habla de quienes vivimos fuera de Cuba. Reclamamos los $40 de las prórrogas y la obligatoriedad de ir a Cuba cada año o 2, porque no es difícil la vida en el capitalismo y no tenemos economía para este gasto. ¿Y a usted qué le importa en qué gasto yo mi dinero? Y aun si mi economía me permitiera pagar perfectamente ese dinero, quizás este año quiera comprar un pasaje a las Maldivas y gastarme los 500 euros de las prórrogas en esas vacaciones. Es mi dinero y no tendría que pagar nada por mantener mis derechos en Cuba. Es que ni siquiera debería existir la obligación de regresar cada 2 años. Pero ahora vamos a los derechos que aún no me devuelven, que no es que me los otorgue magnánimamente su confiable gobierno. No, su gobierno nos arrebató estos derechos. Solo le pongo un ejemplo. La abuela de un amigo emigró desde España a Cuba cuando era solo una niña, por allá por los años 20 del pasado siglo. No perdió nunca sus derechos como española. Viajó 2 veces a su país de origen, ya muy mayor, y en ambas ocasiones la Embajada de España le dio el pasaporte de manera gratuita. Tuvo que pagar, obviamente, su permiso de salida cubano para salir de su patria adoptiva y visitar a su patria de nacimiento. Qué curioso, ¿no? Hasta el día que murió, la abuela de mi amigo, votó regularmente en todas las elecciones de España. Sin falta y con tiempo le llegaban las boletas electorales tanto del PP como del PSOE, y ella religiosamente siempre votó por el Partido Socialista Obrero Español. En Cuba, en cambio, se realizó un referendo constitucional en el que el gobierno no nos permitió a los emigrados participar en la decisión de aprobar o no la nueva constitución. ¿Tengo acaso que confiar en ese gobierno? Vamos un poco más al inicio de la historia revolucionaria. ¿Sabía usted que quienes se marchaban en los años 60 solo podían llevarse 3 mudas de ropa, un par de zapatos y ningún valor, ni joyas ni dinero? Eso lo vivieron cientos de familias. Conozco de una que guardó los anillos de compromiso de uno de los familiares hasta que un día el gobierno les permitió por primera vez que los emigrados volvieran de visita a Cuba y pudieran recogerlos. No se podían llevar ni siquiera un reloj, ni un anillo, ni siquiera $1, nada de nada. ¿Acaso alguien puede confiar en un gobierno que hace eso? ¿Sabía usted que las casas y los carros de quienes se marchaban del país las decomisaban? Pero en adición a esto, quizás por mero ensañamiento, antes de emigrar, les hacían un inventario. Todo lo que había en la casa debía estar igual el día de la salida o no les daban la autorización.
Y finalmente, los que se marchaban debían abandonar su casa, que era sellada 2 o 3 días antes del viaje, e irse a vivir a casa de algún familiar o amigo esos días finales en el país, viendo su propia casa cerrada y sabiendo que pronto estaría en manos de algún dirigente del régimen. Esta situación se mantuvo hasta hace muy poco. Ahora los cubanos pueden vender su casa antes de irse del país, pero a los que nos vamos y dejamos a padres o abuelos detrás, nos recome el alma saber que cuando nuestros familiares fallezcan, el gobierno se quedará con nuestras casas porque decidimos no regresar antes de los 2 años. ¿Le parece bien la palabra confianza? ¿Y qué decir de los médicos, deportistas y otros que decidieron quedarse a vivir en los países a donde fueron por el trabajo? El gobierno cubano los llama desertores, qué palabra más dura, y les impide regresar a Cuba hasta los 8 años. ¿Puede haber castigo más cruel que separar a un padre o a una madre de sus hijos durante tanto tiempo? Y la medida solo tiene un motivo, el escarmiento, el aviso a otros del enorme costo que tendría ese paso. Se supone que debo dejar de lado mi resentimiento porque el gobierno ahora dice estar dispuesto a escucharnos. En serio, el gobierno lo primero que tiene que hacer es pedir perdón por los derechos pisoteados durante ya 60 años a más de 2 millones de cubanos emigrantes. Tiene que pedir perdón por habernos llamado escoria, lumpens, gusanos, malnacidos y excubanos. Tiene que pedir perdón por los actos de repudio, por los huevos y piedras tirados a las familias que emigraban. Tiene que pedir perdón por las propiedades confiscadas y por el desprecio y el maltrato continuo en los consulados. Tiene que pedir perdón por lo que nos ha pisoteado todos estos años. Cuando termine de pedir perdón, el gobierno cubano debería darnos las gracias por los miles de millones de dólares que enviamos a la isla cada año. Esos que nuestras familias gastan en las tiendas más caras del mundo o en el internet más costoso de todo el orbe. Esos dólares que ellos mismos reconocen que quieren usar, dicen, en reaprovisionar las paupérrimas industrias nacionales. Díaz-Canel debería pararse en público y agradecer a los emigrados cubanos su aporte vital a la economía del país. Y finalmente, el gobierno tiene que restaurar todos nuestros derechos como cubanos. Derecho a la propiedad, a participar en elecciones y referendos, derecho a entrar y salir libremente sin límites ni trabas de nuestro país, entre muchos otros. Cuando todo esto ocurra, puede ser que comencemos a confiar en el gobierno de la misma manera que usted, señora, dice que hace. Mientras tanto, yo y otros miles de emigrados cubanos seguiremos exigiendo nuestros derechos no por resentimiento, ni cobardía, ni infantilismo, sino porque es lo justo, lo que nos toca, sin importar dónde vivamos y por encima de todo, porque somos cubanos.